Gracias al último video, sabemos cómo planificar un camino a través de un entorno estático una vez que tenemos un mapa. Pero en muchos escenarios prácticos el entorno no es estático. A menudo hay otros objetos que se mueven por el mismo lugar por el que intentamos navegar, y por lo tanto es posible que necesitemos observar y rastrear estos objetos para poder planificar y tomar decisiones de manera efectiva. Este video analizará el seguimiento de objetos extensos o extendidos, lo cual, explicaré qué es a lo largo de este video. Espero brindar una descripción general básica de qué es el seguimiento de objetos extensos, qué lo hace desafiante y luego brindar brevemente una idea sobre algunos de los algoritmos que se han desarrollado para resolver el problema. Mi nombre es Marilena Gavilán, soy ingeniera de Matrox y presentaré la traducción al español del contenido de charlas técnicas de Brian Douglas. Si estás desarrollando un carro o automóvil autónomo, tener un mapa del entorno estático te permitirá hacer cosas como planificar la ruta óptima a través de una ciudad o determinar en qué carril debes estar si se acerca un giro. Sin embargo, el entorno decididamente no es estático. Entonces, si el automóvil está tratando de determinar si es seguro cambiar de carril, un mapa estático no es suficiente. También debe comprender la parte dinámica del entorno, los demás automóviles, peatones, las bicicletas, etc. Por lo tanto, debemos darle a nuestro vehículo autónomo una forma de percibir y rastrear esos objetos si queremos que pueda navegar con éxito en este entorno. Ya se ha discutido cómo rastrear un solo objeto y múltiples objetos en la serie Sensor Fusion and Tracking, cuyo enlace estará en la descripción de este video. Y vale la pena verlo porque vamos a incorporar algunos conceptos aquí. En esa serie hablamos sobre cómo rastrear un objeto remoto requiere que encontremos el modelo correcto que describa el movimiento del objeto, cómo la incertidumbre en el sistema dificulta asociar la medición correcta al objeto correcto y cómo sumar y restar pistas a medida que los objetos entran y salen del entorno local. Hicimos todo esto para los llamados objetos puntuales. Estos son objetos que son lo suficientemente pequeños como para que el sensor devuelva como máximo una detección única para cada objeto. Es una distinción importante porque un objeto puntual no necesita ser físicamente pequeño, solo necesita ser más pequeño que la resolución del sensor. Por ejemplo, una estación de radar podría estar rastreando un avión muy grande que también se encuentra muy lejos. El radar devolvería un único ping o un único reflejo para todo el avión. Todo se ha reducido a una única detección. Y si hay varias aeronaves, entonces tenemos que asociar cada punto de detección a su respectiva aeronave rastreada y estimar su estado. Esa es la posición de la aeronave y el estado cinemático como la velocidad y el rumbo. Entonces, si el objeto es más pequeño que la resolución del sensor, podemos aplicar los algoritmos que analizamos en la serie de seguimiento y fusión de sensores. Sin embargo, esta suposición de objeto pequeño no siempre es cierta. A veces, como en el ejemplo del automóvil anterior, el objeto u objetos que estás rastreando son grandes en comparación con la resolución del sensor. Esto es lo que llamamos un objeto extenso o extendido. Con objetos extendidos podemos recibir más de una medida del mismo objeto en el mismo tiempo de muestra. Por ejemplo, observa cómo este automóvil ve el entorno con sus múltiples sensores LiDAR. Si lo congelo aquí, verifica cuántos datos se generan solo desde el LiDAR frontal. Mira cuántos puntos de datos componen este automóvil rojo que pasa por delante. Y también tenemos múltiples puntos de datos para cada uno de los otros autos dinámicos y estáticos en la escena. Esta es información que podemos utilizar para comprender mejor el estado de cada uno de estos objetos. Pero con esta información adicional podemos estimar algo más que la posición y los estados cinemáticos como lo hicimos con los objetos puntuales. Podemos estimar el tamaño, la forma y la orientación de los objetos rastreados. Podemos llamar a esto la extensión del objeto. De hecho, si estas son las medidas retornadas para un automóvil, una bicicleta y un peatón, con solo mirar esto podríamos imaginar un escenario posible del tamaño, la forma y la orientación de cada uno. Y con el tiempo, mientras observamos cómo se mueven estos objetos, podríamos tener más confianza en nuestra estimación de su extensión. Y sería realmente bueno si nuestro algoritmo de seguimiento pudiera hacer lo mismo porque comprender el alcance de otros objetos en un entorno es fundamental para ubicarlos en el mapa y puede significar la diferencia entre planificar un camino que evite el objeto o tratarlo como un punto y chocar contra él. Lo que plantea una pregunta: ¿cómo modelamos qué tan extenso es? A primera vista es fácil pensar, ¿por qué no lo modelamos exactamente como es?
Si tenemos un sensor de resolución suficientemente alta, ¿no deberíamos realizar un seguimiento de todas las curvas y características del automóvil o lo que sea que estés siguiendo? De esta manera, tenemos la representación más fiel del objeto, ¿cierto? Bueno, sería bueno tenerlo, excepto que podría ser demasiado complejo desde el punto de vista computacional para resolverlo y mantenerlo y podría no agregar mucho valor. Por lo tanto, en este momento, probablemente el enfoque más popular sea aproximar esta extensión como un objeto geométrico simple, como un rectángulo o un elipsoide. Estas formas pueden proporcionar una representación espacial básica del objeto sin requerir un gran esfuerzo computacional. Por ejemplo, una elipse 2D puede representarse mediante solo 3 variables de estado, las longitudes de los 2 semiejes y el ángulo de orientación de la elipse. Entonces, esta es la descripción general del problema de seguimiento de objetos extensos o extendidos. Necesitamos un rastreador que pueda tomar muchas medidas de un número desconocido de objetos extendidos que están potencialmente cerca de otros objetos en el entorno y luego estimar el número de objetos en la escena y la posición, cinemática y extensión de cada uno de ellos. Ahora, en general, los rastreadores de objetos extendidos o extensos todavía necesitan hacer las mismas cosas que los rastreadores de objetos puntuales, es decir, tomar medidas, asociar detecciones a objetos, agregar y eliminar pistas y determinar modelos de movimiento. Excepto que con los objetos extensos tenemos que hacer esto con mucha más información. El paso de asociación de datos es particularmente difícil, ya que potencialmente hay múltiples detecciones por objeto y tratar de asociar un grupo de detecciones a un objeto no es necesariamente sencillo. Entonces, en esto es en lo que nos centraremos principalmente durante el resto de este video. Quiero intentar proporcionar algo de intuición sobre algunas formas diferentes en la que los rastreadores de objetos extensos manejan todos estos datos. Comencemos con un escenario simple. Supongamos que un sensor ha devuelto estas 8 detecciones. Con objetos puntuales sabríamos que el sensor estaba detectando 8 objetos diferentes. Sin embargo, con los objetos extendidos o extensos no lo sabemos. ¿Son estos 2 objetos diferentes o hay 3 objetos aquí o tal vez sean todos el mismo objeto? Agrupar estas detecciones es el problema de partición y necesitamos encontrar una manera de dividir estas detecciones en grupos que pertenezcan al mismo objeto. Ahora bien, dividir puede ser relativamente fácil si los objetos que estamos rastreando están muy separados en relación con su tamaño, como lo hicimos con la medición del automóvil, la bicicleta y el peatón. Podemos ver que probablemente haya 3 objetos diferentes aquí, ya que están muy separados. En este caso, podemos utilizar un algoritmo de agrupación como dbScan para agruparlos. dbScan encuentra grupos de puntos que están muy juntos en función de 2 parámetros de sintonización. ¿Qué tan separados pueden estar los puntos entre sí y aún estar en un grupo? Y el número mínimo de puntos que componen un grupo. Una vez identificados los grupos, se podría estimar la extensión y posición de los objetos utilizando la distribución de las detecciones. Podríamos ajustar una elipse y afirmar que la posición es el centro de masa de las detecciones. Y luego una forma sencilla de resolver este problema de seguimiento es utilizar esta información de posición y extensión con un filtro de Kalman. El beneficio de este método es que podemos tomar una escena con miles de mediciones, como las que tenemos con el LiDAR de un vehículo autónomo, y podemos condensar rápidamente toda esta información en tantos puntos como objetos haya en la escena, lo cual desde el punto de vista computacional puede ser mucho más sencillo que intentar ejecutar un rastreador que utiliza miles de puntos individuales. La desventaja de usar esta técnica es que se vuelve realmente difícil cuando los objetos rastreados están cerca unos de otros o cerca de obstáculos estáticos en el entorno. Las mediciones ya no están en grupos discretos y existe cierta ambigüedad en cuanto a qué objetos pertenecen a las mediciones. Si hacemos una suposición incorrecta durante el paso de agrupación, como suponer que este grupo es solo un objeto, entonces introducimos esta información incorrecta en nuestro algoritmo de seguimiento, lo cual producirá un resultado incorrecto. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no comprometernos con un grupo demasiado pronto hasta que estemos seguros de que un conjunto de mediciones realmente pertenecen al mismo objeto. Aquí es donde se aprovecha la naturaleza de múltiples hipótesis de los rastreadores de múltiples objetos. Por ejemplo, no es necesario que nos comprometamos necesariamente con una única partición de las detecciones. Recuerda, antes cuando teníamos 8 mediciones diferentes, recorríamos varias formas diferentes de dividir los datos y no sabíamos cuál era la correcta.
Entonces, aquí hay una manera de abordar esta incertidumbre. Asumimos que todas las particiones son posibles y luego procedemos con la asociación de datos y el seguimiento de cada partición, todo en paralelo. Mantenemos los estados y probabilidades estimados para cada una de estas hipótesis o conjeturas sobre cómo se dividen las detecciones. Luego, en el futuro, obtendremos un nuevo conjunto de medidas que podremos usar para actualizar nuestro filtro. Procedemos a particionarlos de todas las formas posibles y los aplicamos a las diferentes hipótesis que existen en el tracker o rastreador. En este punto, algunas de las hipótesis van a ser extremadamente improbables. Estos son los que producen grupos que se desvían mucho en el estado medido del objeto en comparación con el estado estimado. Entonces podemos empezar a deshacernos de estas hipótesis para no tener que mantenerlas para siempre en el futuro. Y de esta manera, continuamente agregamos nuevas particiones de datos posibles y eliminamos las antiguas que son las menos probables. Y aunque el filtro mantiene toda esa información internamente, lo que devolvería son los estados de los objetos que corresponden a la hipótesis más probable. Ahora bien, está claro que el número de particiones puede ser enorme. Por ejemplo, hay 4.140 formas diferentes de dividir 8 medidas y los objetos extendidos pueden devolver muchas más detecciones que eso, por lo que es inviable mantener tantas hipótesis en el rastreador. Además, la mayoría de estas particiones serían basura de todos modos, porque, por ejemplo, una de ellas es dividirlas así y esta agrupación sería muy poco probable. Por lo tanto, necesitamos encontrar una manera de reducir la cantidad de particiones que analizamos y preferiblemente una manera que mantenga las detecciones cerca de otras en el mismo grupo. Una forma es simplemente agrupar las detecciones en función de sus distancias relativas entre sí. Dos detecciones pertenecerían al mismo grupo si sus distancias relativas son menores que un umbral determinado. Esto es similar a lo que hicimos anteriormente con DevScan y garantiza que no terminemos en esta situación. Para crear las particiones podemos comenzar con un umbral de distancia grande para generar la primera partición y crear otras adicionales reduciendo ese umbral de distancia, creando así grupos cada vez más pequeños. Puedes ver un ejemplo de esto en la documentación para la función Partition Detections del Sensor Fusion and Tracking Toolbox. Aquí comenzamos con 10 mediciones y la función ha devuelto las primeras 6 particiones. Y a medida que se reduce el umbral de distancia, se puede ver que se devuelven cada vez más celdas de detección. Nuevamente no sabemos cuál de estas es cierta, por lo que las mantendremos todas como hipótesis activas en el rastreador. Pero incluso este método de partición puede ser engañoso porque si dos objetos se superponen, como vimos en el objeto LiDAR, esta forma de partición aún los clasificaría como un solo grupo. O podría dividirlo en grupos más pequeños, más que el número de objetos a medida que se reduce el umbral de distancia. Por lo tanto, existen formas aún más inteligentes de particionar en las que se utiliza la salida del rastreador para ayudar a determinar las particiones. Esto se llama partición basada en predicción. De esta manera, si el rastreador considera que hay dos objetos en esta área, podemos indicarle al algoritmo de partición que cree dos grupos aquí. Ahora, independientemente de cómo se logre la partición, terminamos con muchas hipótesis diferentes sobre cómo se agrupan estas detecciones y el siguiente paso es asociar todas las detecciones en cada hipótesis con un objeto rastreado. Anteriormente en este video estimamos la extensión y la posición a partir de las mediciones antes de introducirlas en los algoritmos de seguimiento. Y el problema con ese enfoque es que las mediciones no cuentan toda la historia sobre el estado del objeto y por lo tanto podemos estar haciendo suposiciones erróneas sobre la extensión y posición del objeto. Por ejemplo, a veces el automóvil solo se mide desde la parte trasera y produce una medida que parece una línea. Si usáramos el largo y el ancho de este conjunto de medidas, obtendríamos un largo de 0 y una posición sesgada hacia la parte trasera del auto, lo cual es claramente incorrecto. Por lo tanto, es beneficioso utilizar enfoques de modelado de sensores más sofisticados que utilicen todas las detecciones para actualizar la extensión, la posición y la trayectoria al mismo tiempo. Conceptualmente funciona así. El rastreador mantiene una estimación del estado de un objeto. Esa es su posición, cómo se mueve y su extensión. Y supongamos que aquí se estima la extensión como un rectángulo. Luego, el rastreador puede predecir el estado futuro del objeto utilizando su modelo de movimiento. Entonces, el rastreador tiene una estimación de dónde debería estar el objeto en algún momento en el futuro.
Un modelo de sensor dentro del rastreador puede entonces predecir lo que debería devolver el sensor, asumiendo que el rastreador sabe dónde está el sensor en relación con dónde cree que está el objeto. Luego, cuando obtengamos una medición real y hayamos dividido las detecciones en grupos, podremos actualizar todo el estado del objeto rastreado en función de la discrepancia entre las predicciones y las detecciones. Por supuesto, hay incertidumbre en todo esto. Hay incertidumbre en la estimación de nuestra propia ubicación, la estimación inicial del estado del objeto, los modelos de movimiento que predicen un estado futuro, la estimación de la extensión del objeto, los modelos de sensores que utilizamos para predecir las detecciones y las mediciones de los sensores mismos. Y realizar un seguimiento de toda esta incertidumbre para todas las diferentes hipótesis dentro del filtro y luego usar esa incertidumbre para determinar cómo actualizar el estado y determinar qué hipótesis es más probable es la magia de los algoritmos de seguimiento de objetos extendidos o extensos. Ahora bien, por supuesto que no es magia, pero las matemáticas de cómo logran esto están más allá del alcance de este video. Pero si estás interesado, en la descripción de este video encontrarás recursos adicionales para que lo cheques en más detalle. Ahora, lo último que quiero decir sobre esto, al menos en este video, es que lo que he descrito aquí es el concepto general detrás de los rastreadores de objetos extendidos de tipo asignación y agrupación, donde primero se realiza la agrupación de las detecciones y luego los grupos se asocian con los objetos rastreados. Pero existen otros enfoques para resolver este problema que omiten el paso de agrupación y simplemente asocian directamente las detecciones individuales con un objeto rastreado. Se trata de los algoritmos de asociación de datos basados en la probabilidad. Hay enlaces en la descripción a documentos y videos que cubren todo esto y con suerte este video ha proporcionado cierta intuición sobre cómo los rastreadores de objetos extendidos se diferencian de sus contrapartes de objetos puntuales. En el siguiente video reuniremos todas las partes de la navegación autónoma, es decir, mapeo, localización, seguimiento y planificación, y hablaremos sobre cómo se puede evaluar si todo el sistema va a funcionar. Entonces, si no quieres perderte futuros videos de las charlas técnicas, no olvides suscribirte a este canal. Gracias por ver este video y hasta la próxima.